Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Siéntanse bienvenidos en esta reunión de nuestra serie El Apocalipsis a punto de cumplirse. Estamos estudiando las 7 trompetas y mañana vamos a concluir con las 7 copas de ira. Estamos transmitiendo desde Redlands, California, y aquellos que se unen a nosotros a través de la pantalla también les damos una cordial bienvenida. Donde quiera que tú te encuentres, siéntete como si estuvieras aquí con nosotros. Que el Señor te haga llegar también allá donde tú estás las bendiciones más ricas del cielo. Yo sé que ya hemos orado más de una vez en esta noche, pero yo me voy a encomendar al Dios del cielo. Aquellos que puedan hacerlo, me acompañan de rodillas, los demás pueden inclinar su rostro. Nuestro amantísimo Padre y Dios, glorificado, engrandecido sea tu nombre. Nos postramos delante de ti porque te reconocemos como nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro sustentador y también como el soberano de toda la tierra, el Dios que está pronto a venir a buscar a tu pueblo. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú quien nos hables a través de tu santo libro en esta hora. Que podamos escuchar tu voz hablando a nuestra conciencia, redarguyendo nuestro corazón y que no seamos rebeldes a tu mensaje, sino que digamos, sí Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Bendice a cada persona aquí presente. Bendice a aquellos que en esta hora nos ven a través de la pantalla, que tu Espíritu Santo pueda unir los corazones, pueda sellarnos para el día de la redención, pueda confirmar tu palabra y tu mensaje en esta hora en nuestra vida y nos lleve a tomar decisiones para vida eterna. Me encomiendo a ti en esta hora para que seas tú quien hable, Señor. Usa mis labios, guía mi mente, guía mis pensamientos, dame palabras para expresar tu verdad. Y Señor, que no me vean a mí, sino que te vean a ti. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Alguien dijo una vez que la verdad es más rara que la ficción. Y en este caso lo que vamos a estudiar en esta noche es literalmente así. Es tan impresionante lo que vamos a ver. El título del tema de hoy es Adora a la bestia o mueres. Pero también se podría titular No adores a la bestia y mueres. Y no es una contradicción, es cierto. Ambas cosas son ciertas. Por un lado, está la declaración del poder más grande en el planeta Tierra, del gobierno que va a estar reinando sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo en el planeta Tierra. Y va a dar una orden que todo aquel que no adore a la bestia sea muerto. Esa será la orden del hombre.
Pero por otro lado, está también lo que Dios dice. Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. La Biblia predice que la generación final se va a enfrentar cara a cara con una controversia de vida o muerte. Y lo que va a ser focal, central en esta controversia, va a ser el tema de la adoración. En Apocalipsis capítulo 14, el mensaje de Dios dice así, el versículo 9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Noten la declaración categórica de Dios: si alguno adora a la bestia o a su imagen, va a beber del vino de la ira de Dios vaciado puro en la copa de su ira. Cuando dice vaciado puro, quiere decir sin mezcla, concentrado, no diluido. Va a tener que beber de esa ira de Dios sin mezcla de misericordia. Nosotros vimos que en las primeras 7 trompetas, aunque se manifiesta terriblemente la ira de Dios en castigos, todavía esos castigos van a estar mezclados ¿con qué? Con misericordia. Pero cuando las copas de la ira de Dios sean derramadas, se habrá acabado el tiempo de gracia. Y ya no va a haber mezcla de misericordia, será la ira de Dios en su totalidad. Y va a ser descargada sobre los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca en su frente o en su mano. Eso es un lado de la ecuación. El otro lado está en Apocalipsis capítulo 13. Ya nosotros leímos anoche y estudiamos que bajo la quinta trompeta el diablo se va a aparecer en persona en la tierra con sus ángeles. Va a atormentar a los seres humanos. Los seres humanos lo van a poder ver físicamente porque se va a materializar. Va a tomar un cuerpo físico porque va a imitar la venida del Señor Jesús. Y cuando Cristo venga, Él viene con un cuerpo real, con un cuerpo físico. Así el diablo, aunque no tiene cuerpo físico, va a tomar un cuerpo físico. Va a ser visto literalmente y va a reinar sobre esta tierra, porque las naciones de esta tierra van a creer que Él es en realidad el Cristo. Van a creer que Él es el Hijo de Dios y el gobernante más grande del planeta Tierra, el que va a estar a la cabeza del nuevo orden mundial, le va a ceder su trono para que el supuesto Hijo de Dios se siente en ese trono. En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis nos dice que el diablo hasta va a hacer bajar fuego del cielo a la tierra para engañar a los hombres. Dice el versículo 13: también hace grandes señales
de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de muerte o herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora aquí está el otro lado de la ecuación. Y otra vez lo que está en juego es la adoración. Dios dice, el que adora a la bestia muere. Va a ser atormentado con fuego y azufre. Y va a ser destruido para siempre jamás. Pero por el otro lado, el diablo dice, el que no adore a la bestia va a morir. You worship the beast or die. You don't worship the beast, you die. So what do? What side would you take? No importa el lado que tomes, adoras a la bestia, Dios dice, morirás. El diablo dice, no adoras a la bestia, morirás. Qué dilema tan grande, ¿verdad? Y lo que está en juego es la adoración. ¿A quién adoraremos? Ahora, este punto focal que es la adoración va a tomar una preeminencia tremenda durante la gran tribulación. Como ya vimos, el escenario se va a prestar para que todos los habitantes de la tierra concentren su atención en lo que es la verdadera adoración. Ahora, la mayoría de la gente piensa que esto de adorar es simplemente ir a la iglesia. That's what people think. Worship, that means go to church. Es mucho más que ir a la iglesia la adoración. La adoración significa someterse en obediencia a Dios. Adoración significa cumplir una obligación, un deber por amor a Dios. Eso es adorar. Cumplir un deber en sumisión a la voluntad de Dios. Esa es la verdadera adoración. Y lo encontramos claramente en la Biblia. Ahora, lo que va a definir esta controversia final es justamente esto. Por un lado, en la gran tribulación, los que adoren a Cristo, al Cordero, de eso depende la salvación. Vamos a leerlo, San Juan, en el capítulo 5, versículos 23 y 24. San Juan 5, 23 y 24, dice así. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Así que el que cree esto que acabamos de leer, que todos tienen que honrar al Hijo, así como honran al Padre. Y el que no
honre a Dios y a su Hijo, dice aquí que va a condenación. Porque la vida eterna es adorar, someterse en amor a Dios y a su Hijo que Él envió. Pero por otro lado, ¿qué es la condenación? La condenación es adorar a la bestia. Si alguno adora a la bestia, beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O adoras a Cristo o adoras al anticristo. O adoras al Cordero o adoras al dragón. ¿Adoras al Creador o adoras la criatura? Esa es la gran controversia final. Pero ¿sabes? Cuando digo la gran controversia final, esa ha sido la controversia siempre. Desde el mismo comienzo esa ha sido la controversia. Encontramos un ejemplo tremendo de lo que es la verdadera adoración en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis. Si ustedes conocen esta historia porque es muy conocida, después de que entró el pecado, Adán y Eva tuvieron primero 2 hijos. Génesis capítulo 4. Y aquí nos habla de 2 tipos de adoración. Dice Abel, versículo 2, fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Los 2 primeros hijos de Adán y Eva. Y ustedes conocen la historia, no la vamos a leer. Abel ofreció a Dios sobre el altar ¿qué? Un sacrificio de un cordero. Caín ofreció a Dios sobre el altar un sacrificio ¿de qué? De frutas, de los productos de la tierra, de lo mejor de la tierra. Escogió lo más hermoso, lo más precioso para ofrecerle a Dios. Ahora Abel era pastor de ovejas, le dio una oveja, un cordero. Pero Caín era labrador. ¿Por qué Dios no aceptó lo que le ofreció Caín? Si Caín quería agradar a Dios. ¿Por qué la Biblia dice que Dios no aceptó la ofrenda de Caín, pero sí aceptó la ofrenda de qué? De Abel. ¿Por qué? Exactamente, porque Abel ofreció en ese acto de adoración a Dios lo que Dios había demandado, lo que Dios había pedido, mientras que Caín quiso adorar a Dios a su manera, como él pensaba que estaba bien. Y él dijo, Dios va a aceptar mi adoración porque yo lo quiero hacer para agradarlo. Por eso él escogió lo mejor que tenía. Pero Dios no aceptó, porque no era lo que Dios había requerido. Ahora, hoy en día, hay muchas opiniones con respecto a la adoración. Unos dicen, no, podemos adorar a Dios así. Otros dicen, no, de esta manera. ¿Qué tiene de malo? Dios acepta todo lo que nosotros le ofrecemos a Él. Así dice la gente. Si tú quieres adorarle con pandero, con danza, bailando, pues Dios lo acepta. Si tú quieres adorarle con una orquesta sinfónica, Dios lo acepta. Dios acepta todo tipo de adoración. Eso cree la gente. Porque la adoración actualmente es un asunto personal. Y eso es lo que la gente cree. Adoración es lo que yo hago para agradar a Dios. Pero eso es mi adoración. Tú puedes adorarlo como tú quieres. ¿Saben? Eso es lo que la gente piensa hoy en día. Pero de pronto, cuando estemos en medio de la gran tribulación, después de las 4 primeros toques de trompeta, cuando la gente esté preguntándose por qué Dios está tan enojado, qué hay que hacer para calmar la ira de Dios,
cómo quiere Dios que le adoremos, ya no va a ser asunto individual. Se va a volver muy importante lo que es la adoración corporativa, la adoración global, porque todo el mundo va a estar preocupado de cómo adorar a Dios y todos van a querer que se le adore correcto, porque si no, no van a parar los juicios de Dios, las desgracias van a seguir. Los gobernantes, como ya hablamos, los líderes políticos, el pueblo en general, todos van a querer saber cómo es que Dios quiere que se le adore. Y este asunto va a dividir en forma tremenda la tierra. Durante la gran tribulación, el tema focal va a ser la adoración. Ahora, la Biblia dice que toda la tierra va a adorar a la bestia. Claro, se puede entender. Pónganse en el escenario de la gran tribulación. La tierra prácticamente destruida, hecha trizas. La vida casi insufrible en el planeta Tierra. Y ahora los líderes religiosos dicen, hay que aplacar la ira de Dios. Y de pronto aparece uno que dice ser Dios y hace milagros, cura a la gente, les da comida a los hambrientos, sana las enfermedades y les dice, yo soy Dios, y para comprobarlo hace bajar fuego del cielo a la tierra. ¿Quién no va a hacer lo que diga ese ser poderoso que dice ser Dios? Y él dice cómo quiere que le adoren. Miren, si para sobrevivir tienes que adorar a la bestia, para poder tener alimento, para poder tener medicina, para poder tener un techo sobre tu cabeza, depende de que adores a la bestia, pues podemos entender claramente por qué la Biblia dice que todo el mundo la va a adorar. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 4. Vamos a leer el 3 y 4. Apocalipsis 13, versículo 3 y 4. Y vi una de las cabezas de la bestia como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y luego dice en el versículo 8 en el 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Cuántos la adoraron? ¿Todos? Ahí dice, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, ¿qué? No estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El que, si alguno tiene oído, ¿qué? Oiga. El diablo va a obligar a que todos los seres humanos respeten la autoridad política por él establecida. Y anoche hablamos sobre esto. ¿A quién le va a dar el diablo la autoridad? ¿Okay? Hoy vamos a hablar un poquito más de esto. Así que ya hemos visto los dos lados del tema de la adoración. Por un lado, la adoración al Dios creador, y si volvemos a Apocalipsis 14, ustedes van a ver que el mensaje de Dios gira en torno a la adoración. Toda la palabra que más se repite es adorar, adorar, adorar.
Dice el mensaje del primer ángel, versículo 6 del capítulo 14. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad. Ahí está la orden, adorad. ¿A quién? Al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios manda que le adoren a Él. Pero los habitantes de esta tierra no van a tener muchas opciones, porque si no adoran a la bestia, el poder político, religioso, establecido por el mismo diablo. Recuerden el versículo que vimos anoche al final. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Antes que venga el Señor Jesús en las nubes del cielo, dice el capítulo 2, no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, dice el versículo 4, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose adorar como si fuera ¿qué? Como si fuera Dios. Y luego dice en el versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poderoso engaño para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no quisieron creer en la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Ahora noten, este poderoso engaño viene de parte del diablo, que se va a hacer adorar como si fuera Dios, y va a hacer que todos adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora, podemos entender cómo los seres humanos van a adorar a la bestia y van a adorar al dragón. No les va a quedar otra alternativa. O lo adoras o mueres. Y nadie va a querer morir. Por eso la mayoría de los seres humanos van a adorar a la bestia. Ahora, el diablo, según lo que nosotros vimos anoche bajo la quinta trompeta, se le va a dar permiso de atormentar a los seres humanos con tormentos terribles, tanto que la gente va a querer ¿qué? La muerte. Va a estar desesperada. 5 meses los van a atormentar. Dice que son tormentos como de aguijón cuando te hiere. Y los seres humanos desesperados. Claro, Dios no va a permitir que el diablo atormente a sus hijos. Pero el diablo tampoco va a atormentar a los que le adoran a él. No tiene sentido de que los atormente a ellos porque están de su bando. A los que va a atormentar es a los que no lo adoran. Pero claro, va a obligar a la gente y muchos se van a pasar a su bando con tal de no ser muertos. Pero según lo que nosotros vimos, el diablo va a matar a una tercera parte de los habitantes de la tierra. Ahora,
yo quisiera decirles a ustedes que ninguno de los hijos de Dios va a morir. Eso es lo que yo quisiera decirles. Pero el registro bíblico me dice algo diferente. Y aquí es donde la cosa se pone un poquito más peliaguda. Porque la Biblia dice que van a morir aún de los hijos de Dios. Y esto es un poquito difícil de entender. ¿Cómo Dios va a permitir que sus hijos mueran? Primero veamos el registro. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Y luego vamos a tratar de explicar esto. En primer lugar, si ustedes recuerdan, en Apocalipsis 16, donde están las copas de ira que van a beber los que tengan la marca de la bestia. Vayan a Apocalipsis 16. Dice el versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente, una úlcera con olor a podrido, tumores malignos y pestilentes sobre los hombres que tenían la marca de la bestia o que adoraban su imagen. Esa es la primera plaga. Ya estamos aquí leyendo las plagas, no las trompetas, ¿ok? El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Noten la diferencia. Bajo la trompeta murió una tercera parte de los seres vivos que había en el mar en la segunda trompeta. Pero aquí en la segunda plaga murió todo ser vivo. Es la exterminación completa de la vida en el mar. La tercera plaga dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Pero miren qué interesante el versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Y oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Esto que está haciendo Dios merecido se lo tienen. ¿Y por qué les da a beber sangre? Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Ahora, no está hablando de los santos y profetas que vivieron en el pasado, porque los que mataron y derramaron la sangre de los santos y los profetas en los siglos pasados no van a estar vivos en la gran tribulación para beber sangre. Los que van a estar vivos para beber la sangre son los que mataron a los hijos de Dios. Y Dios les va a dar a beber sangre. Esto es interesante. ¿Qué no decía allí que la bestia hizo guerra contra los santos y los qué? Y los vencía. ¿Qué quiere decir cuando son vencidos? Sí, literalmente decapitados. Y usted dice: un momento, ahora sí que esto se pone más feo todavía. Decapitados, léanlo, está en la Biblia. Vayan a Apocalipsis capítulo 20. Aquí van a ver a los salvados con Cristo durante el milenio, después de la resurrección, porque eso es lo bueno, ya se los dije, y por eso se los tengo que decir rápido para que nadie se espante mucho, que aunque perdamos la vida, el Señor nos va a volver a resucitar. Es solo por un
cortito de tiempo que vamos a perder la vida. En Apocalipsis 20, Juan vio a los redimidos con Cristo en el milenio. Y dice, cuando el diablo sea atado y sea echado al abismo, ¿no? Eso es Apocalipsis 20, en el milenio. Dice el versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Así que los que fueron decapitados porque no adoraron a la bestia ni a su imagen y se negaron a recibir la marca en su frente o en su mano, dice que estos fueron decapitados, pero volvieron a vivir al principio del milenio, porque están 1000 años con Cristo. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos que murieron durante la quinta trompeta y la sexta trompeta, que lo vamos a ver mañana, hay dos tipos de muertos antes del cierre del tiempo de gracia. Están los que van a morir, que el diablo los va a matar porque se niegan a adorarlo a él o adorar a la bestia. Pero también están los santos que van a morir. Y usted dice, pero ¿y por qué? Porque Dios va a permitir que sus hijos mueran. Porque el universo entero tiene que ver hasta dónde llega el diablo. El universo entero tiene que verlo como el asesino del pueblo de Dios. Pero saben, no se preocupen, porque a los que les toque morir como mártires, Dios les da la fe de los mártires. Eso significa que no todo el mundo tiene la fe de los mártires. Pero los que tengan que entregar su vida por Cristo, por su palabra y por su testimonio, el Señor los va a fortalecer para que mueran como mártires. Van a morir cantando. Y la razón por la cual Dios permite que mueran, y hay muchos textos más, acabamos de ver 2, les puedo mostrar varios, un montón más en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 6, ¿se acuerdan que quién fue, antes de que leamos Apocalipsis 6, quién fue el que dijo, Señor, tus juicios son verdaderos? Lo acabamos de leer, el versículo anterior. No. Bajo la tercera plaga, ¿quién dijo? Dice, el ángel de las aguas dijo, justo eres, oh Señor. Fíjense, eso está en Apocalipsis 16, versículo 5. Oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras y el santo, porque has juzgado estas cosas. Pero otro dice, le has dado a beber sangre porque ellos derramaron la sangre. Pero el versículo 7 dice, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Había otro del altar que decía, tus juicios son verdaderos. Vamos al capítulo 6 y ahí vamos a ver el altar. El altar, este no es el altar del incienso, este es el altar del sacrificio. Y en el altar del sacrificio se derrama la sangre de las víctimas.
y la sangre chorrea debajo del altar. La Biblia dice que en la sangre está la vida del animal o de la persona. Antes de leer Apocalipsis 6, lean Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, y me interesa más de una versión de la Biblia ahora. Así que los que tengan una versión distinta a la mía, estén atentos porque les voy a pedir que me digan cómo dice en su Biblia. En mi Biblia dice en el versículo 4 de Génesis 9: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, de mano del hombre, del mano del varón, de su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a la imagen de Dios es hecho el hombre. Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Alguna Biblia dice un poquito diferente? A ver cómo dice su Biblia. Léalo. Ajá, ¿qué dice? Versículo 4. Ok, dice más o menos lo mismo. ¿Y esa? A ver. Ajá. Todas dicen lo mismo. No, ninguno tiene la versión antigua. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras, ¿qué? ¿De vuestras vidas? En la versión de 1909 dice: carne con su sangre, que es su alma, no comeréis. La palabra que se traduce vida aquí es la misma palabra que se traduce 1575 veces en el Antiguo Testamento como alma, nefesh. Basar es carne, basar es nefesh, basar con su alma, carne con su alma, no comeréis. La sangre es el alma, y usted dice, qué raro. Bueno, vamos ahora a Apocalipsis 6, rapidito. Apocalipsis 6. Aquí estamos bajo el quinto sello. Los sellos son, cuando se abren los sellos, es el juicio. Los sellos, el rollo que está sellado, trae la vida de los seres humanos que han de ser juzgados justo antes de la venida del Señor. Es lo que está pasando ahora en el cielo. Dice el versículo 9: cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar. ¿Debajo de dónde? Del altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, ¿por qué leímos eso de la sangre y el alma? Porque aquí dice que están las almas debajo del altar y están clamando. La gente lee esto y dice: ya ven, los muertos están conscientes. Los muertos están clamando y piden que se haga justicia. Este es un lenguaje hebreo. Y en el idioma hebreo, la sangre es el alma y el alma es la sangre. Lo que clama debajo del altar, ¿qué hay debajo del altar? Ni modo que estén todas las almas de todos los muertos debajo de un altar. No está hablando de las almas como lo entiende la gente, almas, espíritus. No, está hablando de la sangre derramada debajo del altar del sacrificio para Dios. Esa sangre clama a Dios pidiendo que se haga justicia. Es lo mismo que dice en Génesis en el capítulo 4, hablando de la sangre de Abel.
Miren Génesis capítulo 4. Acabamos de hablar de Caín y Abel. Caín mató a Abel porque Abel agradó a Dios y él se llenó de envidia, de celos y de odio y lo mató. Y dice el versículo 9, después de decir en el 8, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Versículo 9, y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, mentiroso. ¿Y soy yo acaso guarda de mi hermano? Y le dijo Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahí está, la voz de la sangre de tu hermano clama. Lo que está clamando es la sangre derramada que pide que se haga justicia. Es lo mismo que dice en Apocalipsis 6, versículo 9, 10 y 11. Debajo del altar están las almas, la sangre clamando, ¿hasta cuándo no haces justicia? Pero ¿por qué leo ese versículo? Porque dice que se les dijo, todavía tienen que esperar un poco hasta que se complete el número de los que también van a ser muertos igual que ustedes. Cuando está el juicio investigador en el cielo, los mártires son juzgados y piden que se haga justicia en el juicio. Pero Dios dice, descansen un poco más, porque todavía no se completó el número de los muertos que han de morir como mártires. Quiere decir que aún ahora no se ha completado el número de los mártires. ¿Y se va a completar cuándo? Bajo la quinta y sexta trompetas. La persecución del pueblo de Dios. Ya van 4 versículos que les leo que habla de mártires. ¿Quieren leer otro más? Apocalipsis 17. Espero que con esto estén convencidos. Aunque no nos guste esto, va a haber mártires en el tiempo del fin. Por eso Jesús dijo, aquí está la paciencia de los santos. La paciencia de los santos. Apocalipsis 17. Hablando de ahora sí de la bestia, dice así. Me llevó en el espíritu al desierto, versículo 3, Apocalipsis 17, 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria. ¿Cómo está la mujer? Borracha de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Otra vez. Mártires de Jesús, la mujer que es la iglesia, que está montada arriba de una bestia, que es el sistema político que maneja la iglesia. La iglesia está sentada arriba de un estado. Hay una sola iglesia en el mundo que está sentada arriba de una bestia, de un estado. Pero dice que la mujer está borracha, ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. ¿Va a haber mártires? Bueno, ya yo no tengo el tiempo de seguir hablando de los mártires, pero en este librito, Eventos de los Últimos Días, nomás les voy a dar la página para que ustedes vean que va a haber muchos mártires, posiblemente millones de mártires, bajo el pequeño tiempo de angustia. Se le llama pequeño tiempo de angustia. El periodo de la tribulación está dividido en 2 partes. A ver,
Primero está la tribulación antes del cierre de la gracia, que son las trompetas. Y luego está la tribulación después del cierre de la gracia, que son las plagas finales. Dos tipos de tribulación. Las que suceden antes del cierre de la gracia se llama pequeño tiempo de angustia, no porque sea pequeño, sino porque comparado al otro que va a destruir todo, este es más pequeño. Porque este solamente destruye una tercera parte, el de las trompetas, mientras que el otro destruye todo. No va a quedar nadie con vida después de las 7 plagas. Nadie. Solamente los redimidos. Ahora, en ese pequeño tiempo de angustia va a haber muchos mártires. Lo pueden leer en Eventos de los Últimos Días, el capítulo El pequeño tiempo de angustia. Les leo algunos de los títulos de este capítulo. Seremos llevados, bueno, la iglesia y el Estado se unen para perseguir al pueblo de Dios. Se quita la libertad religiosa. Seremos llevados ante los tribunales, acusados de traición contra el gobierno. Seremos tratados con desprecio, todo tipo de persecución y tortura, privados de todo apoyo terrenal. Muchos serán echados en la cárcel por su fe. Y en la página 153 dice: muchos serán ejecutados. Muchos serán ejecutados, decapitados. Bueno, creo que con esto estamos entendiendo. Miren lo que dijo el Señor Jesús en San Juan en el capítulo 16. San Juan en el capítulo 16, versículo 1 en adelante. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las iglesias. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Bendito sea el nombre del Señor. Nos lo dice para que cuando llegue no pensemos que a Dios se le fue las cosas de las manos. La gente va a decir: ¿qué pasó? Se le escapó a Dios. ¿Cómo puede ser que Dios no está en control? El que está en control es el diablo. Aún los que están sirviendo a Dios los están matando. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Y Jesús dice: se los digo de antemano para que no tengáis tropiezo, para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Alabado sea su nombre. Ahora, volviendo a la adoración, ¿por qué van a ser muertos los hijos de Dios? ¿Por qué los que están proclamando este mensaje van a morir? Porque se van a negar a adorar a la bestia y a su imagen y a recibir su marca. Pero van a estar proclamando el mensaje final, van a estar desafiando la autoridad de esta tierra, van a estar revolucionando el mundo con el mensaje. Van a estar diciendo: no adoren a la bestia, porque va a ser la destrucción de ustedes. Ese que se apareció, que está gobernando, no es Cristo, es el mismo diablo disfrazado de Cristo. El diablo no va a tolerar esto. No va a tolerar esto. Ninguno que se le levante en contra. Porque el diablo va a ser peor que Hitler. Ninguno que se le levante en contra, el diablo lo va a tolerar. Y si no fuera porque Dios se va a reservar un grupo para dar el mensaje hasta que se cierre el tiempo de gracia, el diablo los exterminaría a todos. Pero muchos van a morir. Vamos a morir. No sé si a mí me toque.
A mí me gustaría estar entre los 144,000 que no van a morir. Eso sí me gustaría. Pero no sé si Dios me quiere como mártir. La razón por la cual Dios permite a los mártires que derramen su sangre es por el testimonio que van a dar tan poderoso. Dios crea esta situación o permite que el diablo cree esta situación tan terrible para dividir el mundo en dos campos, porque como ahora está dividido en tres campos, ahora el diablo va a dejar el mundo dividido en dos campos, y el universo entero que está viendo lo que está pasando aquí va a ver la prueba de fidelidad de sus hijos. Nadie va a dudar de los verdaderos hijos de Dios, porque van a preferir morir antes que serle desleales al Dios del cielo. Van a preferir que los maten, y muchos van a morir y con su sangre van a dar testimonio que prefieren la muerte antes que serle desleales al Dios eterno. Qué tremendo va a ser esto. La gente cuando vea esto va a decir: pero esta gente tiene un valor tremendo, mira cómo los están matando, y de todos modos siguen siendo fieles a Dios. Y con cada mártir que caiga, se van a levantar 100 que tomen su antorcha. Va a ser la manera que Dios va a usar para conseguir salvar a la última hora los que Él pueda salvar todavía. Qué privilegio ser un mártir para Cristo. Por toda la eternidad los mártires van a llevar un cordón de color rojo al borde de sus vestiduras blancas y brillantes. Y todos los habitantes de otros mundos, todos los redimidos de todas las edades, cuando venga un mártir, se van a abrir y le van a dejar pasar. Aquí viene uno que derramó su sangre por Cristo. Los van a admirar por toda la eternidad, por siglos sin fin. Donde quiera que vayan, la gente va a decir: ahí va uno que tiene el borde rojo en su vestidura, ese dio la sangre por Cristo. Y va a ser un testimonio por toda la eternidad de la lealtad de los hijos de Dios. Nadie tendrá excusa para no serle leal a Dios, porque ahí está la prueba de los que prefirieron morir antes que serle desleales a Dios. Ahora viene lo interesante, porque la gente va a querer aplacar la ira de Dios. El diablo les va a decir que tienen que hacer lo que él dice para aplacar la ira de Dios. Es más, le va a decir: yo soy Dios, yo sé cómo quiero que me adoren. ¿Y se acuerdan lo que leímos anoche? El diablo va a establecer las leyes de adoración y va a establecer un día de adoración. Ahora, escuchen, porque ahora es la parte más interesante de todas. Los mensajeros de Dios van a estar diciendo: no adoren a la bestia, no adoren al dragón, adoren al Dios creador de los cielos y la tierra. Temed a Dios y dadle gloria. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y cómo se adora a Dios? Volvemos a la pregunta principal de todo esto: ¿cómo se adora a Dios? Nosotros vimos que la adoración tiene que ver con sumisión, con acatar un deber religioso, acatarlo por amor y obedecerlo. Eso es la verdadera adoración. Ahora, los hijos de Dios van a decir lo que es la verdadera adoración, y el mundo entero va a estar de acuerdo. Hasta los que están con el diablo van a decir que para aplacar la ira de Dios tienen que guardar los mandamientos. Todo el mundo va a decir que tienen que guardar los mandamientos. Ustedes ven ya lo que está pasando, este movimiento sobre los 10 mandamientos que está sucediendo aquí en el mundo. Ya este es el segundo año que van a celebrar ahora. Dentro de 2 o 3 domingos, el primer domingo de mayo, se va a celebrar el día de los 10 mandamientos, y están unidos todos los líderes políticos y religiosos de
todas las religiones se están uniendo para el día de los 10 mandamientos. El mundo entero va a decir, Dios quiere que le obedezcan. La única manera de aplacar la ira de Dios para que no sigan cayendo estas terribles calamidades es que lo adoremos